Hola, buenas tardes. Jóvenes, vamos a continuar nuestras clases después de todas las dificultades técnicas que sucedieron la semana pasada. Am, Vamos a iniciar hoy el estudio de quizá las fórmulas más importantes que vamos a ocupar en todo el curso de dinámica, que tienen que ver con el movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a partir de la idea, eh, permítanme un momento, por favor, ahí voy. Sí. Vamos a partir de la idea que la aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso lo aprendimos. Y a su vez sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y además también sabemos, por ahí les mencioné, creo, que la aceleración también se puede definir de otra manera utilizando diferenciales. ¿Cuál es esa otra manera? Bueno, mezclando las fórmulas previamente este, previamente dadas, y entonces nosotros podemos llegar a que la aceleración también la podemos encontrar como la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces nosotros conocemos estas tres fórmulas diferenciales, llamémosla de esta manera. Entonces, a partir de estas tres fórmulas, nosotros vamos a deducir o vamos a encontrar las fórmulas que rigen el movimiento de los cuerpos que se mueven en línea recta. Es decir, ya no vamos a tener funciones que describan el movimiento del tiempo, sino ahora vamos a tener, pues vamos a tener cuerpos que se mueven. Estos cuerpos, pues, se mueven a cierta velocidad, recorren cierto tiempo, en tantos, perdón, recorren cierta distancia en tanto tiempo. Y entonces, la mezcla de estos conceptos básicos de física, pues nos van a ayudar para comprender el movimiento de los cuerpos usando, pues, estas fórmulas que les comento que vamos a deducir. ¿Qué significa deducir las fórmulas? Bueno, que nosotros vamos a obtenerlas, es decir, no se las voy a dar así y les voy a decir, ¿saben qué? Esta es la fórmula, sino que vamos a obtener estas dichosas fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros por acá? Bueno, vamos a suponer esta ecuación como una ecuación por variables separables. Entonces, pues nosotros lo que podemos hacer aquí súper fácil, estoy seguro que ya lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, es, pues este diferencial en t que está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar al otro miembro de la ecuación, y entonces eh, esto me queda de esta manera. La aceleración, quiero que quede claro que la aceleración es una cantidad constante y lo voy a anotar por acá. Voy a decir, bueno, vamos a tomar la aceleración como una constante. Entonces, si la aceleración es una constante, pues yo aquí tengo una integral bastante simple. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué digo una integral? Porque ya sabemos que para resolver las ecuaciones diferenciales, pues el último paso es integrar. Entonces, pues la aceleración que multiplica a la integral del diferencial en tiempo debe de ser igual a la integral de la diferencial de velocidad. Pero aquí hay que recordar esto siempre. eh, como nosotros conocemos a priori el movimiento o el estudio del movimiento, sabemos que, bueno, en tiempo sabemos que este es el eje T, sabemos que siempre vamos a iniciar en el tiempo cero, nunca antes ni nunca después. Siempre los movimientos los vamos a iniciar en el tiempo cero. Por lo tanto, los límites de integración del diferencial de tiempo pues van a ir desde el tiempo igual a cero hasta cualquier tiempo que a nosotros nos interese. Sin embargo, el diferencial de la velocidad o la velocidad en un movimiento, pues nosotros no la conocemos o no podemos
decir que va a ser cero o que es una velocidad máxima o que es una velocidad mínima. No podemos decir que en el tiempo cero la velocidad existe o no existe o es mucha o es poca. Como no sabemos este dato a priori, entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a escribir que la velocidad inicial pues va a ser VO y la velocidad final de integración pues va a ser cualquier velocidad. ¿Qué significa la t y la v? La t y la v son variables y el cero pues es una constante y la velocidad inicial pues también va a ser una constante o un dato conocido. Una vez establecidas los límites de integración de nuestra integral, pues entonces procedemos a integrar. La integral de esto, pues fácilmente es aceleración por tiempo debe de ser igual a velocidad menos la velocidad inicial. Y lo que a nosotros nos interesa es conocer el valor de la velocidad. Por lo tanto, si nosotros despejamos aquí, pues velocidad va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden que A es aceleración. Y esto que está aquí, jóvenes, es la primera fórmula que nosotros vamos a ocupar para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Bueno, que en este tipo de movimientos la aceleración es constante. Por ahí les mencioné otro, les dije movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, pero ahora vamos a hablar, vamos a profundizar esto enseguida. Bueno, ya tenemos la primera fórmula que ustedes deben de anotar por ahí, porque es con lo que vamos a trabajar ahora, con fórmulas. Velocidad en cualquier momento debe de ser igual a la velocidad inicial más el valor de la aceleración por el tiempo. Bien, vamos a hacer la siguiente deducción. ¿Cuál sería la siguiente deducción? Ahora nosotros sabemos que la velocidad, según lo que establecimos previamente, es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero si yo aquí una igualación, yo tengo una fórmula, acabo de encontrar una fórmula que me involucra la velocidad. Por lo tanto, la velocidad realmente debe de ser igual a la velocidad inicial, que es una constante, más la aceleración, que es una constante, por el tiempo, que es una variable. De nuevo, si yo hago el despeje de diferenciales, el diferencial en tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro miembro de la ecuación y entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar velocidad inicial más aceleración por tiempo que multiplica al diferencial en tiempo. Como yo ya separé todas nuestras variables, pues aquí nosotros podemos hacer la integración. En el tiempo sabemos que el tiempo siempre inicia en 0 y la variable final de integración pues va a ser t. Y aquí x, recuerden que x en dinámica significa posición. Posición vamos a decir que va a iniciar en una posición inicial que no conocemos, vamos a llamarle x0 y vamos a integrarla para poder encontrar cualquier posición. Aquí x y t son nuestras variables de integración. Si nosotros hacemos esta integral, ¿cómo nos queda? Bueno, la integral de la parte izquierda pues es sencilla, es x menos x0 y esto es igual a la integral en la parte derecha, pues es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la integral de la parte derecha. Y finalmente de aquí nosotros podemos hacer un despeje de posición. Posición debe de ser igual a esta posición inicial que está restando va a pasar sumando, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto que acabamos de nosotros aquí de deducir, pues es otra de las fórmulas que vamos a estar ocupando. Vamos a decir que es la fórmula número 2. La fórmula número 2. Ya por acá nosotros escribimos o deducimos la fórmula número 1. Ya tenemos la fórmula número 2. Dense cuenta que la fórmula número 1 involucra velocidad. Vamos a ponerle esta velocidad de la fórmula número 1, vamos a ponerle una BF, así, para que estemos hablando de una velocidad final.
Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es lo que me relaciona esta fórmula. Y la fórmula 2, la que acabamos de encontrar, me está relacionando posición. La posición igual, vamos a poner una posición final. La posición final debe de ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la segunda fórmula que nosotros vamos a estudiar. No voy a hacer la deducción desde las otras fórmulas, se las voy a anotar ya directamente. Estas fórmulas las deducen con las otras dos fórmulas iniciales que anoté. Es decir, otra de las fórmulas que por ahí anoté previamente era esta. La aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y haciendo las integraciones pertinentes, nosotros aquí obtenemos la tercera fórmula que vamos a utilizar, y esta fórmula es la velocidad final al cuadrado debe de ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Se deduce haciendo las integraciones esa fórmula de esta fórmula que acabo de colocar. Esta va a ser la fórmula, vamos a llamarla la fórmula número 3, ¿sale? Que debe de estar por ahí anotada. Bueno, ustedes la deben de estar anotando porque con esto vamos a trabajar el día de hoy. Y la última fórmula, porque son 4, se deduce con la fórmula de velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y cuando nosotros hacemos las integraciones pertinentes en esta fórmula que está por ahí, pues encontramos que la posición final debe de ser igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Es lo que nosotros encontramos, la fórmula que deducimos y hacemos las integraciones. Bien, su primera asignación del día de hoy, su primera tarea es que van a deducirlas. Esta es la cuarta fórmula. Van a deducir estas dos. La fórmula número 3 la van a encontrar a partir de esta fórmula y la fórmula número 4 la van a encontrar a partir de esa fórmula. Es lo que les va a quedar hoy como su primera tarea. Solamente tienen que seguir un proceso igual a este y solamente tienen que integrar una vez. Entonces, haciendo las integraciones y definiendo los límites de integración adecuadamente, van a llegar a estas fórmulas que están acá. Y pues está sencillo, de hecho. Y la segunda igual, los límites de integración adecuados, perdón, integran y llegan a esta fórmula que está por acá. Bien, ahora vamos a establecer, vamos a separar estas 4 fórmulas, porque de hecho estas 4 fórmulas se ocupan de una manera particular. La primera fórmula que nosotros deducimos fue esta. Vamos a hacer un resumen. La velocidad final debe de ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Después deducimos que la posición final de un objeto que se mueve en línea recta debe de ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también por ahí la velocidad final al cuadrado debe de ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Estas son las 3 fórmulas que dedujimos por un lado. Y por otro lado, pues escribimos también la cuarta fórmula que está por ahí escrita. Dice que la posición final de cualquier objeto siempre debe de ser igual a la posición inicial del objeto más la velocidad por el tiempo. Esas son las 4 fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Profe, Ajá. estas 4 fórmulas, Ay, perdón, te silencié. ¿Puedes volver discúlpame? no se preocupe. Estas 4 fórmulas nos van a servir para un ejercicio, ¿no? Les van a servir para un ejercicio de la unidad 1 y de todas las unidades que vamos a estudiar. Ah, ok. Entonces estas fórmulas deben de estar bien comprendidas. Ahora, ¿por Pero, qué? Ajá.
Son del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Uniforme acelerado. Ah, Y, ¿acelerado? y es lo que les voy a explicar ahora. Ah, ok, gracias. ¿Cuáles son de cada? Ajá, ok, va. Tenemos estas primeras tres fórmulas que están por acá y estas fórmulas que están por acá, las que están en la izquierda, aquí nosotros decimos que tenemos una aceleración constante. Y cuando nosotros tenemos una aceleración constante, ¿cuál es la aceleración constante? Por ejemplo, 5 metros sobre segundos cuadrados, menos 1 metro sobre segundo cuadrado. O sea, es una aceleración que nosotros podemos definir mediante un número. También la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una medida de aceleración y sabemos que la aceleración de la gravedad, por si no lo saben, es igual a 9 ¿qué, chicos? 9.8. 81 Bueno, metros 81. sobre segundos cuadrados. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad. Y bueno, aquí la aceleración es totalmente constante. Y cuando la aceleración es constante, nosotros vamos a ocupar estas tres fórmulas que están por acá. Esta cuarta no voy a poderla utilizar, ¿sale? Solamente las tres primeras se utilizan cuando la aceleración es constante. Y cuando la aceleración es constante, nosotros estamos presentes ante un movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así se conoce, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y recuerden cuál es la principal característica aquí. La aceleración debe de ser una constante o un número. Bien, ahora, la cuarta fórmula nosotros la vamos a poder utilizar solamente cuando tengamos velocidad igual a constante. Cuando nos digan que la velocidad es constante. Y ahora, si la velocidad es constante, aquí la aceleración en este movimiento, ¿cuánto vale? 0, Ajá, exacto. ¿Por qué? porque no hay aceleración. Porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. ¿Sale? La derivada de una constante es 0. Y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y si nosotros derivamos una constante, entonces la aceleración debe de ser igual a 0. Para este tipo de movimientos, ya saben, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la aceleración vale 0 y este dato que está por aquí, pues ya es gratis. Este dato ya lo tenemos automáticamente. ¿Y cómo vamos a identificar este tipo de movimiento? Bueno, ¿y cómo se llama? Pues este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme, nada más así tal cual. Movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es constante. ¿Sale? Y ¿cómo vamos a identificar qué fórmulas usar? Pues el problema nos va a llevar de la mano. Si el problema nos dicen que hay aceleración, pues entonces vamos a tener que utilizar las tres fórmulas de al inicio. Pero si el problema no nos dicen que hay aceleración y nos dicen un carro se mueve, por ejemplo, con un movimiento rectilíneo uniforme y tal cosa, entonces pues ya vamos a saber que tenemos que utilizar la única fórmula que tenemos acceso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer un problema o dos, depende de cuánto nos dé el tiempo, pero pues vamos a tener estas fórmulas aquí para que nos auxilien. Al final, de ahora en adelante, ya no vamos a ver, creo, no estoy tan seguro, problemas que involucren derivadas o integrales, sino ahora vamos a ver solamente problemas que involucren fórmulas. ¿Cuál es el detalle aquí? Bueno, primero, deben de tener súper claro qué fórmulas se usan cuando tenemos aceleración constante y qué fórmulas utilizar cuando tenemos velocidad constante. Deben de tener claro también qué significa que la velocidad sea constante, qué implica, o sea, en el movimiento eso qué repercusiones tiene. De igual manera, un tip para que ustedes sepan qué es lo que están utilizando, porque realmente no es gran cosa. Por ejemplo, en las primeras tres fórmulas, en todas aparece el valor de la aceleración en las fórmulas, ¿sí?
En todas las fórmulas aparece. Entonces, como aparecen aquí en todas las fórmulas, pues eso ya me da una idea de que estas fórmulas utilizan una aceleración y dicha aceleración debe de ser una aceleración constante. Y en la segunda, pues me involucra el valor de la velocidad. Las otras también, pero por eso esto no es tan llamativo. Sin embargo, lo primero sí. Aquí en las tres primeras fórmulas está presente el valor de la aceleración. Bueno, vamos a hacer unos problemas con estas nuevas fórmulas que vamos a empezar a utilizar. Dios. Y vamos a ver cuántos problemas nos dan tiempo de hacer. No. Bueno. Estos problemas que están por acá, pues vamos a empezar a hacerlos. No están difíciles, solamente pues primero hay que analizarlo y hay que ver qué hacer. Vamos a hacerlo tranquilamente. Dice que un motorista que circula a 50 kilómetros por hora, este valor de 50 kilómetros por hora, ¿están de acuerdo que es una velocidad? Por las unidades, 50 kilómetros por hora. Bueno, vamos a leer primero el problema completo. Sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 segundos y me piden calcular, bueno, algunas cosas. Entonces aquí, bueno, primero me piden que calcule la aceleración durante la frenada. Después, la velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar y en qué instante desde que comenzó a frenar su velocidad fue de 1 metro sobre segundo. El problema está bastante sencillo. Primero vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo para especificar qué tenemos nosotros. Y les recomiendo también que pues ustedes hagan dibujos, aunque sean garabatos, pero a veces ayudan bastante. Aquí tenemos el tiempo igual a 0 segundos. Recuerden que los sistemas siempre inician en 0 segundos. En este momento, pues hay una velocidad inicial, vamos a llamarla así, de 50 kilómetros por hora. Hay una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora. Después de eso, aquí dicen que transcurren 6 segundos hasta que se detiene por completo. Entonces, el tiempo final, aquí al final debe de ser de 6 segundos. Y como se detiene por completo, ¿cuál debe de ser la velocidad final de este movimiento? Si se está deteniendo por completo. 0. Exacto. La velocidad final debe de ser 0 metros sobre segundos porque me está diciendo que desde que en este momento en el tiempo igual a 0 va a empezar a frenar y esos frenos van a ocasionar que el carro pues empiece a detener hasta que transcurridos estos 6 segundos pues el carro se detiene y como el carro se detiene pues ya no se está moviendo y por lo tanto no hay ni velocidad ni tampoco aceleración. Ahora pues lo que nos piden es encontrar estas cositas que están por acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las unidades en las cuales nosotros vamos a trabajar siempre, jóvenes, son las siguientes: metros, segundos, y ya. Son las unidades en las cuales vamos a trabajar para estos problemas. Sin embargo, aquí esta primera velocidad, la velocidad inicial, pues no está en tales unidades. Entonces, bueno, pues hay que hacer una pequeña conversión. Esas cosas no me gustan, pero hay que hacerlas. 50 kilómetros por hora, vamos a convertirla a metros por segundo. Entonces vamos a decir que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Ahí está. ¿Por qué puse eso de esta manera? Porque así yo puedo reducir kilómetros con kilómetros. Y ahora las horas. Horas aquí está en el denominador, entonces aquí debe de ir en el numerador para que se puedan reducir. En una hora hay 3600 segundos.
Y entonces, haciendo esto, pues yo voy a encontrar cuál es la equivalencia en metros por segundo. ¿Por qué? Porque aquí se va a reducir hora con hora y las unidades me van a quedar en metros sobre segundos, que es lo que me interesa. ¿Me pueden, por favor, decir cuánto les da esa operación? 50 por 1000 entre 6600. ¿No se escuchó? Son 13.88 y bueno, muchos 8 y hasta el último 9. Ajá. Entonces vamos a poner que son 13.89 metros entre segundos. Es lo que da. Entonces, la velocidad inicial, pues es de 13.89 metros entre segundos. ¿Sale? Eso es el valor de la velocidad inicial. Vamos a borrar esta conversión porque ya nos sirve, ya nos sirvió, ya la usamos. Ahora sí vamos a empezar a responder pues las preguntas que por ahí aparecen. La primera pregunta es la aceleración. Tenemos que encontrar el valor de la aceleración. Como nos dicen ahí ya implícitamente que tenemos que encontrar la aceleración, entonces nosotros tenemos que ocupar cualquiera de las tres fórmulas iniciales. Sin embargo, pues el usar cualquiera de las tres, pues depende de qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Nosotros tenemos el tiempo final. Tenemos el tiempo final, tenemos la velocidad final y tenemos una velocidad inicial. ¿Cuál de las tres fórmulas me conviene utilizar? La primera, ¿no, profe? La primera, aparte de ser la más sencilla, pues están los datos que yo necesito. Yo requiero encontrar la aceleración y yo tengo velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Entonces, como yo tengo estos datos, pues vamos a ocupar la primera fórmula. ¿Cómo la vamos a ocupar? Vamos a escribirla. A ver. Ok, a ver. Vamos a escribir. Velocidad final debe de ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si nosotros despejamos el valor de la aceleración, ¿cuánto nos da este despeje? Porque es lo que queremos, encontrar el valor de la aceleración. ¿Cuánto nos da el despeje de la aceleración, jóvenes? Velocidad inicial sobre velocidad final por tiempo. No. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sí. Ese es el despeje. ¿Por qué? Velocidad final está del otro lado de la igualdad. Entonces, esa no se mueve. Vamos a hacerlo. Ahí. Velocidad final está del otro lado de la igualdad. Recuerden, aquí yo quiero despejar la aceleración, entonces todo lo que está de este lado, que no sea la aceleración, se debe de mover al otro miembro. Del otro miembro de la igualdad tengo velocidad final, ahí está. Velocidad inicial que está sumando va a pasar restando. Listo, ya la eliminé, adiós. Y ahora, tiempo que está multiplicando aceleración, pues va a pasar a dividir a todo, ¿sí? Y entonces de esta manera se despeja. Tienen que tener bastante claro los despejes, chicos, algebraicos. Es muy importante. Ahora ya yo puedo encontrar el valor de la velocidad, de la aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Aquí es menos, perdón. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Si ustedes sustituyen los datos, ya los tienen. La velocidad inicial vale 13.89. El tiempo es de 6 segundos y la velocidad final es de 0. Entonces, ya pueden calcularlo. ¿Me pueden decir cuánto les da el valor de la aceleración? Que es este es el inciso A. 8.33. 3.33. No. Menos 8. 2.315. 2.315. 2.315, sí, pero es menos 2.315. ¿En qué unidades? Metros sobre Metros sobre segundo al Metros sobre cuadrado. segundo cuadrado. Ok, sí, exacto.
menos 2.315. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, ahí va. Numéricamente, velocidad final 0, menos velocidad inicial 13.89, entre tiempo 6. Si ustedes hacen eso, van a obtener este número que está por acá. ¿Por qué negativo? ¿Alguien me quiere decir por qué nos dio negativo? Por el menos que está en la No, sí, fórmula. pero sí, pero ¿qué Estamos frenando. significa? ¿Qué significa? Porque no está acelerando, está frenando. Exacto, el menos significa que está desacelerando. Eso significa el menos en este resultado, que está desacelerando el camión o lo que sea. Bien, ya tenemos el valor de la aceleración y aquí, como la aceleración es constante en todo el movimiento hasta que se detiene, el valor de la aceleración va a ser el mismo. Aquí la aceleración debe de ser igual a constante, por lo tanto la aceleración aquí y la aceleración acá, la aceleración acá, la aceleración acá, que es cuando se detiene, es exactamente la misma. ¿Sale? En todo el transcurso del movimiento, la aceleración es constante o la misma aceleración. ¿Y cuál es el valor de esta aceleración? Pues menos 2.315. Vamos a anotarla por acá. Voy a borrar esto. Y voy a decir entonces, bueno, tenemos entonces una aceleración de menos 2.315 metros sobre segundos cuadrados. Bien, voy a borrar este cálculo y ahora vamos a encontrar el inciso B. El inciso B me pide, dice, la velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. Para esto también voy a utilizar la fórmula número B. ¿Por qué? Porque me están pidiendo de entrada una velocidad final. La velocidad final sabemos que debe de ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero no me están pidiendo una velocidad final bueno, más bien, me están pidiendo una velocidad final particular. Me están pidiendo una velocidad final cuando el tiempo sea de 3 segundos. Entonces, en T igual a 3 segundos. Y yo ya conozco todos los datos que requiero para esto. ¿Por qué? Porque la velocidad, vamos a ponerla de esta manera, la velocidad final en el tiempo 3 debe de ser igual a la velocidad inicial, pero eso ya lo conozco. La velocidad inicial vale 13.89 metros sobre segundos, más la aceleración, pero la aceleración ya también la conozco porque la aceleración como es constante va a ser la misma en todo el movimiento. Entonces esto va a ser menos 2.315 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo. Pero yo sé que ahora el tiempo que me interesa va a ser en 3 segundos. Si ustedes hacen esta operación, van a obtener un valor, un número. ¿Me podrían decir cuál es el valor de la velocidad cuando han transcurrido 3 segundos? Debe de disminuir. 6.945. 6.945. 6.945 metros sobre segundos. Y lo que les comentaba, debe de disminuir. ¿Por qué? Porque como la aceleración es negativa, la velocidad va a ir disminuyendo hasta que llegue a la velocidad final 0 y entonces el cuerpo se detenga por completo. Listo, ya tenemos la segunda respuesta, el segundo resultado. Y finalmente, ¿en qué instante, desde que comenzó a frenar, su velocidad fue de 1 metro sobre segundos? Y aquí nuevamente nos hacen hincapié en utilizar esta misma fórmula. Aquí, en este tercer inciso, me dicen en qué instante, o sea, me están pidiendo el tiempo. ¿En qué instante, desde que comenzó a frenar, su velocidad fue de 1 metro por segundo? Entonces aquí vamos a razonar. Me están pidiendo el tiempo, pero me están dando algo. Me están dando una velocidad final. Y la velocidad final que me están dando, pues es de 1 metro sobre segundo. Este es el dato que me están dando. Porque me están diciendo que quieren que encuentre el tiempo, o sea que aquí tenemos que hacer un despeje, cuando la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Pero para eso nosotros también ya tenemos todos los datos. Si nosotros despejamos tiempo, ustedes van a estar de acuerdo en que en tiempo debe de ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el valor de la aceleración. Y si hacemos las sustituciones, la velocidad final pues va a ser de 1 metro sobre segundo
menos la velocidad inicial, pues sabemos que es de 13.89 metros entre segundos. Y la aceleración, pues la aceleración es de menos 2.315 metros entre segundos cuadrados. Y si ustedes hacen eso, pues van a encontrar el valor de este tiempo que nos están solicitando. ¿Me podrían decir cuánto les da, por favor? Son 5.56 5.56. ¿En qué unidades? en segundos. Segundos. Ajá, perfecto. 5.56 segundos. Y así es como nosotros resolvemos los tres incisos. Se dan cuenta que no es difícil, solamente tenemos que tener primero claro las fórmulas. O sea, las fórmulas ahí están escritas. Ustedes las pueden escribir para que pues las tengamos a la mano y sea más fácil su uso. Conforme pues los vayamos usando, como les digo, ahí están las fórmulas. Como las vayamos usando, se van a ir quedando con ustedes, es decir, se las van a empezar a aprender, porque pues las vamos a usar de aquí hasta que acabe el semestre. Estas son las tres fórmulas quizá más, pues más importantes del semestre. No quiere decir que las demás no, sino que estas pues las vamos a seguir usando. Después vamos a ver algo que se llama energía cinética y potencial. Y entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que todos estos problemas que hicimos acá, pues también los podemos resolver por aquellas otras fórmulas, son distintas. Y es más fácil y mucho más rápido que hacer todo esto que hicimos. Pero a veces el método de las energías no es suficiente y nos pide usar este método que es el método cinemático. Recuerden que estas fórmulas, o que nosotros partimos del hecho de que no hay pesos, no hay tamaños en nuestros movimientos. Si se dan cuenta, aquí dice que un motorista circula, pero no me dice cuánto pesa la moto ni cuánto pesa el sujeto, que eso también influye. Todo eso, pues sí lo vamos a llegar a ver, pero de entrada, estas hipótesis que tomamos es que los pesos, las masas de los objetos y de las personas, pues son totalmente despreciables. Despreciables significan que no las tomamos en cuenta. Ahora, quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Y, bueno, antes de dudas, quisiera saber si alguien quisiera hacer otro ejemplo o con esto ya es suficiente. Yo sí quisiera otro ejemplo, profe. Ok. No sé, bueno, los demás compañeros que No, pues con una persona es suficiente. Entonces, únanse nuevamente porque ya se acaba y hacemos otro ejemplo. ¿Sale? Ok, profe.